No se trata de hacer borrón y cuenta nueva, tampoco se trata de cambiarlo todo para que nada cambie. No caigamos en la tentación de querer desmantelarlo todo, al contrario. Lo que haya funcionado no solo deberemos respetarlo, sino que habrá que profundizar en las líneas de trabajo que hayan resultado exitosas. Y te agradezco, candidata, esa referencia explícita que has hecho a aprovechar todo lo que ha funcionado correctamente. Se trata de ser valientes y de quitarnos los complejos, de creer en nuestras posibilidades, de ser imaginativos, para exprimir y llevar al límite todas las posibilidades que nos otorga el Estatuto de Autonomía de Aragón, con sus 23 competencias pendientes de transferir. Habrá que sentarse a hablar de inmediato, entre todos, de cómo se priorizan los recursos para hacer frente a la crisis y para crear empleo. Habrá que estudiar también, entre todos, un plan de choque para el medio rural aragonés, que está implícito, por lo menos en espíritu, en el pacto que hemos establecido con el Partido Popular. Nuestro amplio territorio es una gran oportunidad, donde es preciso aplicar una nueva política rural netamente aragonesa y donde se conjuguen todas las bazas que tenemos en el territorio: la agricultura, la ganadería, el agua, la industria, los servicios, el turismo rural, el apoyo a los emprendedores, a los jóvenes, el fomento del empleo femenino, la atención a la dependencia y el apoyo a los creadores y artistas. Y todo ello desde la premisa, desde nuestro punto de vista, de la comarcalización, sistema de descentralización territorial pionero en España y en Europa, puesto que las comarcas aragonesas tienen una singularidad especial en nuestro país. No se parecen en nada a las catalanas y suponen, como decía un famoso catedrático de Derecho Administrativo, el segundo gran paso de descentralización administrativa que se ha producido en España. Y que han demostrado, desde nuestro punto de vista, su eficacia y que será necesario ajustar con los ajustes oportunos. Pero creemos que el modelo básicamente es importante y es muy útil en la ordenación de nuestro territorio. Habrá que estudiar la posibilidad de esas nuevas competencias y habrá que desarrollar los aspectos que la candidata ha explicado en una réplica, creo que a Izquierda Unida, y que forman parte de ese pacto de gobernabilidad. Será preciso encontrar puntos de avance entre todos, pero claro, para nosotros con sello netamente aragonés. Habrá que buscar y aplicar soluciones por y para Aragón. No nos valen los programas de corta y pega, que lo mismo sirven para Aragón, o para Murcia, o para Andalucía, o para Galicia, o para otra comunidad. El Pignatelli, desde nuestro punto de vista, no ha sido ni deberá ser nunca la delegación del Gobierno de España en Aragón. Aragón, independientemente de que la presidenta del Gobierno de Aragón es la representante ordinaria del Estado en la comunidad autónoma, pero esa diferencia a mí me parece importante. Aragón no es una sucursal y esto es algo que todo el mundo ha de tener muy presente. Por lo menos esta es nuestra posición política irrenunciable. Pero avanzando en la autocrítica, los partidos aragonesistas debemos preguntarnos qué está fallando para que en este hemiciclo haya solo 11 diputados aragonesistas, la menor cifra de toda la historia democrática. 19 a los principios de la autonomía, 17 recientemente y 11 ahora. Para nosotros quizá ha llegado el momento de avanzar hacia fórmulas que permitan una mayor unidad de acción del aragonesismo político, asociativo, cultural o sindical. Pero a la vista del debate de esta mañana entiendo que este tema sea cada vez más difícil. No sé si depende tanto de las ideologías o de las personas, pero entiendo que es cada vez más difícil. Me referiré a estos aspectos un poquito más tarde. Nos enfrentamos a años complicados, años en los que habrá que ser imaginativos y mantener bien alto el listón de la ilusión. No podemos conformarnos con gestionar la crisis y la tristeza. La austeridad, la gestión honrada y eficaz son imprescindibles, pero no suficientes. No sirve como solución pegar tijeretazos para hacer menos. No debemos abocarnos de forma irremediable a una legislatura en blanco y negro. No somos meros tecnócratas. El día 22 de mayo no se resolvieron unas oposiciones a liquidadores ni administradores de gestión financiera. Somos políticos y tenemos que hacer política. Tenemos que abanderar la ilusión y el futuro. Tenemos que poner soluciones sobre la mesa para los graves problemas que tiene nuestra comunidad.
No todo vale. El fin, para nosotros, no justifica los medios. Hay que salir de la crisis, por supuesto, pero hay que salir de manera sólida y sin renunciar a un ápice de lo que Aragón es, de lo que nos define como país. Nadie debe considerarse tan fuerte ni tan débil como para creer que puede hacerlo todo o que nada puede hacer. Voy a hablar de 8 prioridades de forma muy resumida. La primera de ellas es la creación de empleo estable y calidad en todo el territorio. La segunda, la garantía de unos servicios públicos esenciales que mejoren las condiciones de vida de todos los aragoneses, vivan donde vivan. La tercera, la culminación del proceso de comarcalización como modelo propio de organización territorial de Aragón. La cuarta, el desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía con el traspaso a Aragón de las competencias pendientes. La quinta, la bilateralidad en las relaciones entre Aragón y el Gobierno. Y aquí voy a ser un poquito más explícito, en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, que permitan negociar con Madrid las inversiones prioritarias para Aragón, la encomienda de las obras de interés general y el traspaso a Aragón de los remanentes de partidas no ejecutadas de los presupuestos generales del Estado. Acuerdos todos establecidos ya en la Comisión Bilateral, por lo tanto, estamos hablando de que se cumplan esos acuerdos. En sexto lugar, la defensa del agua, tan importante para nosotros, para todos los aragoneses, pero especialmente para nuestro partido, y en especial la reserva hídrica, que fue una aportación de su partido en el Estatuto de Autonomía. Las obras de regulación acordadas en la Comisión del Agua, a la que luego me referiré, los planes de calidad, la defensa de los intereses de Aragón en la revisión de los planes hidrológicos, como usted mencionaba ayer, y el rechazo a cualquier trasvase desde nuestro punto de vista. Señor Almunia, y no me he confundido, no he tenido ningún lapsus. Señor Almunia, no se preocupe usted, que la posición del PAR va a ser tan firme y tan sólida como lo ha sido hasta ahora en estos temas, en estos y en otros temas. Por lo tanto, le aseguro que nosotros mantendremos nuestras posiciones. Es lo que sabemos hacer, mantener las posiciones y facilitar la gobernabilidad, lo que venimos haciendo durante 30 años en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, estése tranquila que mantendremos nuestras posiciones en este terreno, que además compartimos con ustedes y estoy seguro también con el Partido Popular. Las infraestructuras básicas que Aragón necesita para mejorar sus oportunidades de crecimiento. En séptimo lugar, como prioridad, contribuyendo al equilibrio territorial y aumentar la calidad de vida en el territorio. Iremos a Europa, señora Rudy. Si nos quiere llevar con usted, iremos a Europa. Si además, como se ha ofrecido la señora Almunia, nos acompaña, iremos los tres. Iremos los tres. Diga lo que diga, el señor Blanco o el que esté en su lugar. No se preocupe. En octavo lugar, la promoción de las señas de identidad propias de Aragón, de las que no se ha hablado mucho en este debate, pero que forman parte de nuestro pacto por la gobernabilidad. Sus instituciones, su derecho foral, su cultura, su historia, su arte y su patrimonio. Haré referencia ahora de manera breve también a algunas medidas derivadas del pacto y que a modo de somero resumen me gustaría destacar. En primer lugar, el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía y especialmente el marco normativo al que hizo referencia la candidata en su discurso de ayer. Y, de acuerdo con él, nos comprometemos a desarrollar todo un marco normativo que incluiría las leyes de presupuestos y de medidas, la ley de actualización de los derechos históricos, para nosotros muy importante, disposición adicional tercera de nuestro estatuto, la ley de aguas y ríos de Aragón, las leyes de reorganización de entidades locales, la de capitalidad, a la que se refirió también la candidata, la ley de estabilidad presupuestaria y la promoción y defensa de la empresa familiar. Se trata más bien de lo que en el mundo empresarial se llamaría una UTE, una Unión Temporal de Empresas por el Interés de Aragón, que ojalá nos dure mucho y tengamos muy buenos resultados, sobre todo para los aragoneses, donde cada parte debe tener claro cuál es su papel, cumplirlo con rigor y lealtad y, sobre todo, con responsabilidad. Una UTE con las cuentas claras, donde 2 más 2 son 4. Yo cuando oigo que en política esto de 2 más 2 depende, a mí me pone nervioso, porque eso es precisamente lo que a veces nos achacan, donde 2 más 2 son 4, desde mi punto de vista. Sin trampas ni cartón, donde se cumpla la palabra dada, que no tengo ninguna duda que se cumplirá por parte del Partido Popular. Algo tan propio, además, de los aragoneses. Nuestro apoyo al Partido Popular no es un cheque en blanco. La estabilidad es un bien deseable, pero no un fin en sí mismo, ni, por supuesto, el fin último. La estabilidad debe ser una herramienta para alcanzar los objetivos, porque, de lo contrario, la estabilidad se convertiría en mero estatismo. Hemos optado por dar un paso adelante y hacer un ejercicio de responsabilidad, pero con la misma legitimidad que nos hemos decantado por un acuerdo de estabilidad,
Podríamos también haber optado por mantenernos en el inmovilismo. Tampoco nos habrían faltado razones para hacerlo. La posibilidad de un adelanto electoral no debía interpretarse como una amenaza, sino como una posibilidad, una herramienta más que ofrece nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, que nadie se rasgue las vestiduras si en el devenir de los acontecimientos las circunstancias aconsejan adoptar otras medidas por parte de quienes tengan la responsabilidad de adoptarlas. Una herramienta más que ofrece nuestro Estatuto de Autonomía. Estaremos vigilantes, seremos garantes del aragonesismo. No permitiremos ni un paso atrás en el tema del autogobierno. Esta es una de nuestras banderas. Y estoy seguro que el Partido Popular lo entiende así. Ni en la concepción del Estado autonómico, ni en el reflejo de las señas de identidad de Aragón, ni en la organización territorial, siempre abiertos al acuerdo y a la mejora de todo lo que haya que mejorar, ni en la defensa de la unidad de Cuenca, ni en la apuesta por superar los problemas con fórmulas genuinamente aragonesas.